Comienza Conexión Latinoamericana. Periodista Juan Carlos Vecino, que encara la actualidad política del continente. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron. Hola, estimados oyentes y seguidores de Conexión Latinoamericana. Un verdadero gusto y placer reencontrarnos hoy, jueves 6 de agosto de 2026. Y hoy colocamos al aire a las 19 horas este octavo programa de nuestro 12º ciclo de emisiones. Programa número 8, ciclo número 12. Les recordamos que tomamos contacto con ustedes a través de nuestro canal de YouTube y hoy estamos generando esta señal nuevamente desde el estado de San Pablo, en Brasil, en nuestro estudio Augusto Malpartida León de Conexión Latinoamericana. Nuestro canal de YouTube es www.youtube.com/Conexión Latinoamericana 2023, con actualidad política, social, cultural, deportiva del continente. Les recordamos que siempre tenemos la habitual cobertura por nuestras redes sociales: Instagram, X, Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp, Telegram, Blogger, correo electrónico. Precisamente en la red Blogger ustedes encuentran nuestro blog www.conlat.blogspot.com. En dicho blog ustedes van a hallar artículos, análisis y opiniones de todos nuestros colaboradores especiales en el continente y el mundo, tales como Víctor Hugo Morales y el doctor Jorge Rashid en la Argentina, Carlos Pronsato y Eduardo Vasco en el Brasil, Marcelo Rubens Balboa, el profesor Andrés Freire, Pablo Hernández, Ricardo Cohen y el profesor Daniel Rey en Uruguay, Moisés Absalón Pastora en Nicaragua, Fabricio Casari, que es especialista en política nicaragüense y latinoamericana y escribe desde Italia, y el doctor Gilberto Herrera Ruiz desde México, y el doctor Jaime Araujo Rentería desde Colombia. En el portal de radios ustedes encuentran nuestra radio Conexión Latinoamericana en internet, ingresando a la siguiente dirección electrónica: www.conexionlatinoamericana.radiosdigitais.com.br. Conexión Latinoamericana Radio transmite en vivo 24 horas por día para toda la patria grande latinoamericana, con la mejor música de América Latina y Caribeña, 24 horas ininterrumpidamente desde el estudio Augusto Malpartida León. La dirección electrónica de nuestra radio ustedes la pueden ver aquí en la carátula de nuestro canal de YouTube, junto a la dirección electrónica de dicho canal, @Conexión Latinoamericana 2023 en YouTube, y a la dirección electrónica de la compañera Radio Centenario de Uruguay. Saludamos, como siempre lo hacemos, a Pablo Rodríguez, nuestro locutor allá en la República Oriental del Uruguay, a Wellington Dos Santos, Leo Camargo, Daisy Leandro, que son nuestros productores de media en el Brasil, a Walter Silva, nuestro colaborador en la Argentina, y a la dirección de la CX36 Radio Centenario de Montevideo, Uruguay. Dejaron su sangre en el lodo, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida. Para el que celebra en Miami, para el que llora en el barrio, esto no es solo un hombre, es un cambio de escenario. La soberanía sangra cuando el juez es el verdugo y la libertad no nace bajo la sombra del yugo. Venezolano, despierta, sea cual sea tu color. Hoy tu tierra fue pisada por la bota del invasor. El mundo aguanta la respiración, la moneda está en el aire. Nadie sabe el costo, nadie sabe el desaire. Desde el sur hasta el oriente, el mensaje es duro. Me respetan a los pueblos, me liberen a Maduro. El recuerdo permanente a Daniel Rey Piuma, que nos guía siempre en nuestro camino.
Comenzamos hoy este octavo programa del 12º ciclo de Conexión Latinoamericana en nuestro estudio Augusto Malpartida León, en Brasil, en esta semana que está transcurriendo entre los días 3 y 9 de agosto de 2026. Desde el pasado 13 de julio, desde el mes pasado, estamos participando con emisiones alternativas y quincenales de Conexión Latinoamericana en CX36, Radio Centenario, la imprescindible, AM 1250 de Montevideo. La próxima emisión será el lunes 10 de agosto a las 19 horas. Allí en Radio Centenario nos encontramos siempre los segundos y cuartos jueves de cada mes en el dial uruguayo. Hoy caminaremos Latinoamérica por Brasil, Uruguay, Cuba, Argentina y el continente todo. ¿Sabías que el Estado uruguayo se compromete a la conservación de la biodiversidad biológica y de la configuración y estructura de la costa? ¿Sabías que el Estado uruguayo adjudicó 7 bloques mar adentro a corporaciones petroleras para la búsqueda de hidrocarburos? Si querés saber más sobre el tema, búscanos en Instagram. Somos Mar Libre de Petroleras Uruguay. Sumate a la defensa del mar y la vida. Cadena de emisoras de Radio Causa Chucoca Satelital presenta Pacha chikuna, hana Pachamanta pacha, upuncha y walhanche, sumas causa y pachacutepi, chamonga. Aculicando Coca con soberanía y dignidad. programa de análisis coyuntural y político en defensa de la revolución del proceso de cambio. Aculicando Coca con soberanía y dignidad. La revolución continúa, digna y soberana. Desde el pasado lunes 3 de agosto de 2026, nuestro estudio de Conexión Latinoamericana Radio en el Brasil ha sido denominado Estudio Augusto Malpartida León, en homenaje a quien fuera en vida nuestro gran colaborador como columnista político desde Perú y que nos dejara físicamente días pasados. Nuestro abrazo apretado y solidario reiteramos a sus hijos, Miguel Ángel, José Luis y Paloma de Lucía, y a la señora Carmen Palacios, su compañera, a quienes agradecemos infinitamente por haber autorizado la nominación de nuestro estudio. Equipo de Conexión Latinoamericana. ¿Papá cómo supo que es adoptado? ¿Se lo dijeron los abuelos? Sí, claro. Ayer la señora nos habló sobre las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Y qué les dijo? Nada, que son señoras que buscan a sus nietos. Pero no dijo adoptados, dijo apropiados. ¿Papá es adoptado o apropiado? ¿No se les está haciendo un poquito tarde para ir al cole? Y si una de esas abuelas te está buscando, ¿no te gustaría conocerla? Vamos que llegamos tarde. Si naciste entre 1975 y 1983 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Llama al 11 4384 0983 o ingresa en abuelas.org.ar. Cantarle a la patria, alzar la bandera, sumarme a la plaza. Hoy era un momento más bien optimista, un renacimiento, un sol de conquista. Pero tú me faltas, hace tantos días que quiero y no puedo tener alegrías. Pienso en tu cabello que estalla en mi almohada y estoy que no puedo dar otra batalla. El doctor en antropología y periodista Enrique Rodríguez Larreta Martínez, que como doctor en antropología social se graduó en la Universidad de Estocolmo en Suecia
y ha sido director del Instituto de Pluralismo Cultural de la Universidad Cândido Mendes, en Río de Janeiro, Brasil. Hace un tiempo ya participó del programa televisivo Hemisferio Sur Documentales, creado y emitido por el Área de Comunicación y Cultura de la Flaxo, Argentina, la Facultad Argentina de Ciencias Sociales, para el canal Encuentro. Y allí habló sobre cómo se ve al Brasil sobre el resto de los países de América del Sur, tanto desde el punto de vista político, económico, social como cultural. El pasado lunes ofrecimos la primera parte de esa serie de intervenciones que efectuaremos en 3 espacios casi que consecutivos aquí en Conexión Latinoamericana, ya que su participación en Hemisferio Sur Documentales fue extensísima y nosotros aquí en Conexión la editamos en 3 tramos. Si bien este análisis ya tiene un tiempo de realizado, como no pierde vigencia, tanto por los conceptos como por el exponente, hoy escuchamos el segundo tramo de Enrique Rodríguez Larreta Martínez, donde se refiere a la postura de Brasil frente al resto de los países latinoamericanos, ahora específicamente desde el punto de vista cultural. Lo escuchamos a Enrique Rodríguez Larreta Martínez. Sí, justamente es el otro nivel de lo que estábamos hablando. O sea, una cosa son las relaciones entre estados, la política de las élites, digamos, y otra cosa la conciencia nacional popular. Eso se ha transformado mucho en las últimas décadas, no solamente en Brasil, sino en todo el mundo, a partir de las comunicaciones. O sea, estamos en un mundo totalmente interconectado, donde, por supuesto, la información es en tiempo real, donde se tiene información a través del Internet, sobre todo lo que pasa en el mundo potencialmente. Hay una producción de micro comunicación constante con los celulares, etcétera. Ese es un fenómeno que abarca todo el mundo, va desde, digamos, de la China hasta el Brasil y hasta Argentina, todas partes. Y en ese sentido eso cambia mucho las relaciones entre lo que sería la idea de pueblo o la sociedad civil y la nación, porque ya el Estado, digamos, no es el único, como se diría en inglés, no es el único sheriff, no es el sheriff de la ciudad. Hay otros que también tienen su voz. O sea, hay actores de la sociedad civil, hay medios de comunicación, hay relación de información a través de Internet que se comunica a través de otras vías. Eso cambia totalmente las relaciones. Y en ese sentido, Brasil es un país que tiene un tipo de cultura popular que es muy atractiva para el mundo. O sea, en algún sentido se podría decir que la marca Brasil es una marca positiva. O sea, tiene pocos enemigos. Es un país musical, es un país tropical, es un país que aparece con una cantidad de aspectos que lo asocian con la cultura juvenil. O sea, la cultura del cuerpo, incluso elementos de tipo espiritual, esotérico, que son muy atractivos para el mundo contemporáneo hoy. Entonces, en ese sentido, se puede decir que, entre comillas, por supuesto, hay una cierta brasilicialización de América Latina, sobre todo a través de las culturas juveniles. El turismo, o sea, hay mucha gente joven que viaja a Brasil, va a Bahía, se usa collares, es decir, todo eso. El collar tuyo no sé si es de ahí, pero de alguna manera se vincula con eso, ¿no? Claro, hay un estilo brasilero que coincide bastante con ciertos aspectos de la cultura contemporánea. Otro aspecto importante es la producción audiovisual. En ese aspecto hay una diferencia interesante entre Brasil y Argentina. O sea, por ejemplo, si un turista argentino va hoy a Río de Janeiro, va a sacar fotos del Corcovado, va a sacar fotos de la playa, va a sacar fotos de ciertos paisajes naturales. Aquí, cuando los brasileños vienen a Buenos Aires, van a la librería, la Ateneo, a sacar fotos de la librería. Claro. O sea, Buenos Aires es una ciudad letrada, es una ciudad que tiene una cantidad enorme de librerías. Río de Janeiro tiene muy pocas librerías. Argentina, por ejemplo, también es una ciudad, es un país letrado, es un país que la relación con la palabra es más importante.
Los brasileños tienen una relación más con la imagen y con la música. Por ejemplo, si bien hay algunos, porque justamente eso coincide también con esta etapa de la cultura de masas, hay intelectuales, ¿cómo se diría?, intelectuales musicales en Argentina, por ejemplo, no sé, Fito Páez o Charly García, hay más en Brasil. O sea, Caetano Veloso o Gilberto Gil fue ministro, o sea, tienen más presencia en la opinión. O sea, muchas veces cuando se busca saber una opinión política se va a escuchar a un músico y no a un intelectual, a un escritor. Y con la cultura popular es diferente. La imagen es muy fuerte. Por ejemplo, las telenovelas brasileras son profundamente vistas en todas partes del mundo. O sea, tengo una anécdota, por ejemplo, que no es de América Latina, pero que es interesante. Una vez estaba en un país que se llama Uzbekistán, en Asia Central, y estaba en una tienda ahí de una señora musulmana, y me preguntó dónde vivía. Le dije que vivía en Brasil y me empezó a hablar de las novelas brasileras. Y estaba viendo una novela, en ese momento ella, que era la novela, una novela que trataba sobre Marruecos. El clon. El clon. Entonces, una mujer musulmana vestida con ropas musulmanas, le gustaba muchísimo la representación que estaban dando de la cultura musulmana en el clon. O sea, y la aceptaba, o sea, hasta ese punto. Las veían a través de la Unión Soviética, porque es un país de la ex Unión Soviética, entonces llegaban las novelas a través de esa cadena, las cadenas rusas. Y el otro me decía que había 2 televisores en la casa, el otro era para que el marido veía fútbol y también veía fútbol brasileño y latinoamericano. O sea, el fútbol, la cultura de masa, todo eso también entra mucho y cambia los perfiles de la nación. La nacionalidad no se define ya solamente a partir de los héroes de la independencia, etcétera, que muchas veces ya la gente joven no sabe ni los nombres. Sino que se define a partir de héroes culturales de la cultura de masas. Un país que ha traído, que ha llegado último o no tempranamente a la cultura letrada, se relaciona muy fácilmente con lo nuevo. El Brasil es un país más orientado hacia el futuro que la Argentina. Porque justamente la Argentina, por ejemplo, Río de la Plata, lo diría también el Uruguay en ese caso, vive en algún sentido una cierta inversión de las expectativas. En los comienzos del siglo Argentina parecía presentarse como el futuro de Estados Unidos de América del Sur, como un país de gran futuro. Y durante el siglo XX esa promesa no se cumplió totalmente. En cambio, en el caso de Brasil se cumplió. O sea, Brasil, si tú ves, por ejemplo, las líneas de evolución económica, hace poco justamente di una conferencia sobre modernidades en China, en Shanghái, y utilicé esas representaciones. O sea, ves la evolución económica brasilera durante todo el siglo XX ha sido una línea constante de ascenso. O sea, entonces existe una idea de expectativas en el sentido de que las personas que hoy no viven tan bien, en la próxima generación van a vivir mejor. Es lo opuesto de lo que está pasando hoy en Europa, donde empieza a haber una crisis del futuro. Justamente el fenómeno de los indignados, para resumirlo en 2 palabras, en alguna medida tiene que ver con el hecho de que los hijos de esta generación sospechan que no van a vivir tan bien como sus padres, porque ya no va a estar el estado de bienestar europeo de los años 70, 80. Entonces, por eso las protestas. En cambio, en Brasil hay un sentimiento de que se parte de indicadores quizás más complicados incluso que la Argentina. Salió la semana pasada en el diario el tema del índice de desenvolvimiento humano, y la Argentina figura en el lugar 45 y Brasil figura en el lugar 84. Porque se tiene en cuenta una cantidad de indicadores como nivel de educación, como desigualdad, etcétera. Entonces, a pesar de todas las crisis, Argentina está mejor comparativamente, porque Brasil tiene lugares donde los niveles de pobreza son muy altos y tiene mucha población excluida. Pienso que en ese sentido hay áreas en el
plano de los estados hay áreas de potencial conflicto, sobre todo en el caso de los Andes. El envolvimiento en los últimos 8 o 10 años del Brasil en el área andina empieza a mostrarse más complicado de lo que parecía en los comienzos. Por ejemplo, el mes pasado hubo un conflicto con un grupo indígena de Evo Morales y un grupo indígena del Amazonas, y por la construcción de una carretera. Esa carretera estaba financiada por Brasil, o está financiada por Brasil, $300 millones del BNDES, del Banco de Desarrollo. Entonces, eso evidentemente no hubo estudio de impacto ambiental, una cantidad de problemas de un país muy complejo como es Bolivia. Bolivia tiene muchos grupos étnicos y muchas variaciones. Entonces, en ese sentido, la situación es de mayores tensiones, aunque el fenómeno general se podría decir que es el mismo. También hay presencia musical, cultural, hay un fenómeno muy significativo que no está demasiado estudiado, y hoy el gobierno brasileño ha propuesto investigarlo especialmente, es el tema de las migraciones. Hay porcentajes de migración muy elevados boliviano y andino en San Pablo sobre todo, y eso tiene dimensiones contradictorias. Por ejemplo, cuando Bolivia nacionalizó los yacimientos de gas brasileros, las instalaciones brasileras, hubieron protestas en la prensa brasilera como una actitud despropositada de Bolivia, y también en el nivel popular hubieron reacciones xenofóbicas en San Pablo, es decir, agresión contra ciudadanos bolivianos o contra inmigrantes bolivianos, o sea, ciertas tensiones, un poco lo que pasó también en la Argentina en los años 90, cuando también Argentina también tuvo una definición europeísta, americanista con el gobierno de Menem, y también en ese momento hubieron conflictos con inmigrantes paraguayos, con inmigrantes bolivianos, un poco que era un país que estaba con más fuerza económica en ese momento y mucha gente inmigrando para aquí, como todavía hay, ¿no? Entonces, el problema ese de las migraciones internas también es un tema que, por supuesto, trae cultura y trae tensiones y transformaciones de la sociedad. Es un tema que todavía en esta etapa no ha sido demasiado bien pensado, me parece. Hola, soy León Gieco y quiero recordarles que la labor que realizan las abuelas de Plaza de Mayo es muy importante. Hoy me sumo a esta campaña y los invito a todos ustedes a sumarse para que Abuelas pueda seguir adelante con sus múltiples actividades en Argentina y en muchos países en el mundo, para la transmisión de la memoria y la difusión del derecho a la identidad. Entra a la web www.abuelasorg.ar y doná lo que esté a tu alcance. También podés ayudar difundiendo esta campaña. Sumate con tu donación o como sea. Las abuelas nos necesitan. Gracias. Te extraño, si somos dos extraños, yeah. Comenzó con un beso apretado y terminó un poco más descarado. Ay, Dios mío, ¿qué fue lo que hicimos? Yeah. Es que la noche fue oportuna, para lo que siento no hay vacuna. Y es que yo no te puedo olvidar, y tu belleza que no me ayuda. Tú abusas, me usas, lo sabes, me gusta. Y por más que La música latinoamericana que ofrecemos en Conexión Latinoamericana precisamente pertenece a la plataforma musical de nuestra radio en internet. Conexión Latinoamericana Radio transmite en vivo 24 horas por día para toda la patria grande latinoamericana con la mejor música de América Latina y el Caribe 24 horas por día ininterrumpidamente. Nos vamos ahora a la Argentina, donde la periodista Flor Alfón, co-conductora del streaming argentino Gelatina, nos informa sobre la confirmación de la sentencia como crímenes de lesa humanidad a los fusilamientos de José León Suárez hace 70 años, en 1956.
La memoria de Briones, General Valle, el coronel Cogorno, Julio Trosler y tantos otros fusilados por Aramburu y Rojas, asesinos de la época, ha finalmente sido lavada la memoria. Escuchamos el informe desde Argentina de la periodista Flor Alfón. La verdad, la justicia federal reconoció la responsabilidad del Estado en el proceso de planificación, ejecución y encubrimiento de los asesinatos de 12 militantes peronistas el 9 de junio de 1956 en lo que hoy se conoce como los fusilamientos de José León Suárez. Ayer la jueza federal de San Martín, Alicia Vence, leyó la parte dispositiva de la sentencia. Dijo que estos hechos relatados por Rodolfo Walsh en la famosa Operación Masacre fueron crímenes de lesa humanidad y que ese libro tiene que ser enseñado en las escuelas. Todos los culpables están muertos, por eso este juicio por la verdad no tiene consecuencias penales, pero el veredicto señaló la responsabilidad de los dictadores Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas, de Juan Constantino Guaranta, jefe de la CIDE, de Desiderio Fernández Suárez, jefe de la bonaerense, el jefe regional de San Martín, Rodolfo Rodríguez Moreno, y estableció que la pena que les hubiera correspondido hubiera sido la de prisión perpetua. 70 años después. Más bien quieren regalar con toda la Patagonia, con vistas para el glaciar, y como si fuera poco, nuestro soberano mar, háblame de tierra rara, se rifan el Paraná. ¿Cuántas maneras de decir payo? ¿De qué libertad están hablando? Patria sí, colonia no. ¿De qué libertad están hablando? Patria sí, colonia no. Ojos tecnos traicioneros, ¿por qué me espiáis así? Tan atentos a tu antojo y tan tristes pa'l país. Guantanamera, que si payo, ¿de qué libertad están hablando? Patria sí, colonia no. ¿De qué libertad están hablando? Patria sí, colonia no. Interesante música de María Paula Godoy, precisamente en estos momentos que los argentinos defienden hoy, 6 de agosto, con una movilización enorme, sus tierras argentinas. Vamos con un informe en Argentina, precisamente, de las elecciones municipales de la provincia de Santiago del Estero, donde La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei, perdió en todos los municipios santiagueños, que son 26, dejando constancia que el gran vencedor fue el Frente Cívico, que ganó la mayoría de los municipios en Santiago del Estero. Escuchamos el informe. Municipales en la provincia de Santiago del Estero, y es por eso que tenemos que hacer el repaso de los resultados. Exactamente, vamos a repasar en estas placas cómo han ido quedando las elecciones municipales en, por ejemplo, la capital 2026. Mario Benavente con el Frente Cívico obtuvo el 60,5% de los votos, es un total de 94.259 votos. En el segundo lugar quedó La Libertad Avanza. La candidata a intendente era Beatriz Yunes, representa el 12,3%, más de 19.000 votos. Y en tercer lugar, Facundo Pérez Carletti, por Despierta Santiago, obtuvo el 11% de los votos y más de 17.000 votos que obtuvo en estas elecciones. Le sigue en cuarto lugar Natalia Neme de UCR con el 6,1% de los votos, 9.414 votos. Y el Jorge Musetti con Frente Primero Santiago, 6,1% también, 9.423 votos. Hay unos pequeños márgenes de diferencia nada más. Exactamente. En sexto lugar, Marianela Lezama Id del Frente Renovador y Progresista, 2,2%, 3.456 votos. Pasamos a la ciudad de La Banda. Lidera en este caso Yamil Abdala, que ganó las elecciones del Frente Cívico con el 51,6% de los votos.
34.094 votos obtuvo. Segundo lugar, Pablo Mirolo del Frente Renovador y Progresista con el 12,6, 8.332 votos. Roger Nediani en tercer lugar de Frente Compromiso y Unidad, actual intendente de la ciudad, 11,4% de los votos, 7.540 votos. En cuarto lugar, Lorena Gladys Bazán, Despierta la Banda, 9,2%, 6.102 votos. Y Luciano Romagnoli del Frente Somos Nosotros, Somos la Banda, 6,3% de los votos, con un total de 4.164. Y en el sexto lugar, Miguel Torres, de La Libertad Avanza, 4,9%, 3... Bueno, en Fernández, el Frente Cívico obtuvo 56,17% de los votos. El Partido Justicialista quedó en el segundo lugar con el 22,15%. El MEP 14,6%. La Libertad Avanza en el cuarto lugar con el 7,61%. Las mesas escrutadas fueron 48 de 48. Exactamente. Vamos a Frías ahora con el Frente Justicialista, que obtuvo su mayoría, 46,91% de los votos, y fue el ganador en esta elección. Le sigue el Frente Encuentro Cívico con el 31,2%. Convocatoria Social obtuvo 18,14%. La Libertad Avanza un 2,3%. Y la Unión Cívica Radical 1,1%. Y en el último lugar, el partido Liber.ar, el 0,89%. Y esto en un total de las 75 mesas escrutadas, de las 75 que estaban abiertas. En Pinto, el Frente Cívico obtuvo 48,36%. La UCR en segundo lugar, 38,47%. Despierta Santiago, 13,17%. 17 de 17, las mesas escrutadas en Pinto. Vamos ahora a Quimilí, departamento Moreno. El Frente del Pueblo obtuvo 50,33% de los votos, obteniendo en este caso la municipalidad, fue el ganador. Le sigue el Frente Justicialista, 46,14%. Y la Libertad Avanza con el 3,53% de las 48 mesas escrutadas. Vamos ahora a Suncho Corral. El Frente Cívico obtuvo el primer lugar con el 31,77%. El Partido Justicialista, el 27,96% de los votos. Estaba gobernando el Partido Justicialista hasta ahora pasa el Frente Cívico. En tercer lugar está el Frente de Todos, 27,25%. El Frente Convocatoria Social, 1,31%. Unión Cívica Radical le sigue con el 1,29%. Y el Renovar, 0,83%, son del total de las 23 mesas escrutadas. Vamos a Termas de Río Hondo, donde también cambió el color político, el Frente Justicialista en el primer lugar con el 44,43%. El Frente Cívico, 38,82%, quien estaba gobernando hasta ahora las Termas. Luego sigue Convocatoria Social con el 12,03%. La Libertad Avanza, 4,72%. Son mesas escrutadas, 105 de 106 mesas escrutadas. Bueno, falta todavía una que seguramente se están ya finalizando. Bien. A partir de julio, aquí en la 36, quincenalmente se emitirá Conexión Latinoamericana, programa conducido por el periodista Juan Carlos Vecino, con actualidad política, social y cultural del continente. Nos encontramos quincenalmente los lunes a las 19 horas a partir de julio, aquí en Radio Centenario, la radio imprescindible. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. No es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con sabor a miel ruana. El viejo Aníbal en el corazón del pueblo. En agosto, imperdible festival solidario con la 36. A 100 años del nacimiento de Aníbal Zampayo. Artistas de primer nivel homenajean al músico y poeta ícono de nuestro folclore. Militante político sanducero, comprometido con la justicia social y la revolución. El viernes 7 de agosto en el sindicato de Conaprole actuarán
Rubén Olivera, María Elena Melo y Carlos Alberto Rodríguez. Zampalleros de Paysandú. Murga Cayó la Cabra. Javier Alves, Laura Chinelli, Francisco Pancho da Rosa. Viernes 7 de agosto a las 18 horas en Suárez y Agraciada. Sindicato de Conaprole. Apoyan Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole, Hotel Terrazas de Costa Azul, Bodegas Nabune, Médanos Bikes. Pasa por la radio y con tu bono colaboración de 300 pesos participa de sorteos en el festival. Los lugares son limitados. Muy bien, Conexión Latinoamericana invita para el festival homenaje al músico y poeta uruguayo Aníbal Zampayo a realizarse mañana, reiteramos, viernes 7 de agosto en Montevideo, en el local del Sindicato de Empleados de Conaprole, organizado por Radio Centenario AM 1250, con motivo de conmemorarse el centenario de Aníbal Zampayo. Ya en el final les queremos recomendar sintonizar el canal de YouTube de la Retaguardia de Argentina para asistir a la más completa cobertura en juicios de lesa humanidad en la República Argentina. Recordamos saludos a radios emisoras amigas, 1250 AM Centenario de Uruguay, FM Revolución de Argentina y a la cadena satelital Causachuncoca de Bolivia. Nos reencontramos a las 19 horas del próximo lunes 10 de agosto de 2026 desde el estudio Augusto Malpartida León, enlazando nuestras ondas con el estudio José Germán Araujo de Radio Centenario en Montevideo, en el tercer programa que Conexión Latinoamericana va a emitir en dicha prestigiosa emisora uruguaya. Y con las siguientes voces que escucharás en nuestra próxima conexión continental: Carola Ochoa, desde San Juan, Argentina; Ignacio Iramaín Chilabert, desde Asunción, Paraguay. Un gran abrazo para todos y nos reencontramos el próximo lunes.